Sí, se le escucha. Ya chicos, vamos a comenzar entonces las clases. Hoy vamos a hablar de hepatitis viral, ya aguda y crónica. Y también algo de hepatitis autoinmune. Ya vamos a comenzar con la presentación. Ya chicos, ¿se ve la presentación? Sí, doctor, sí se ve. Ya, entonces vamos a comenzar lo que es hepatitis viral. La hepatitis viral, bueno, en la rotación ya hemos estado hablando perfil hepático inclusive. Y hemos tratado de ver la diferencia de una hepatitis alcohólica con una hepatitis viral. ¿Ya? Entonces vamos a definir. Entonces, la hepatitis viral es básicamente Doctor, se aplica, sí, no se ve su pantalla. no sé mi pantalla, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? No se ha dejado de presentar. Ahora vamos a ver otra vez. Creo que cuando he cerrado el... Y ahora sí, ¿no? Sí, doctor, ahora sí. Ya, como hepatitis viral hablábamos de que se va a aplicarse al término de las infecciones hepáticas causadas por virus. Hepatotropos que van a compartir la característica común de tener una afinidad hacia el hepatocito y por una inflamación de este. La etiología de una hepatitis viral es básicamente por una etiología de hepatitis A, B, C, D, E, una hepatitis G y una hepatitis también está considerada como una transmisión del virus por transfusiones. Eso mayormente está relacionado bastante a la hepatitis C, que en la década del 80, 90, donde se hacían transfusiones sanguíneas y no se hacía tamizajes de hepatitis C, empezaron a haber pacientes, especialmente pacientes renales, empezaron a tener hepatitis C, ¿no? Por las transfusiones al parecer. Una hepatitis aguda, vamos a ver de que en su gran mayoría es una hepatitis A, que puede llegar hasta un 40%, 48%. Una hepatitis B puede dar unas hepatitis agudas también hasta un 34%. Hepatitis C hasta un 15% y las demás menos del 4%. Problemas crónicos, ya también la hepatitis A no nos da problemas crónicos o hepatitis viral crónica. Las que nos van a dar hepatitis viral crónica en su gran mayoría son las hepatitis C, la hepatitis B y la hepatitis A, o no A, no E, ¿no? Entonces, estas son las hepatitis que nos van a dar problemas crónicos. Y como complicaciones más frecuentes, aparte de la cirrosis, son los hepatocarcinomas, especialmente hepatitis B y hepatitis C. Las características, desde la incubación hasta la forma de transmisión, vamos a ver lo más importante, aparte de la incubación que vamos a ver acá en días, vamos a ver que la transmisión parenteral está relacionada a una hepatitis B, C, D y G, y una transmisión fecal oral, la hepatitis A. La hepatitis B, C, D es nula la posibilidad de que nos transmitamos por medio de una transmisión fecal oral. Medio sexual o por relaciones sexuales
hepatitis B, hepatitis C, D y la G. De forma perinatal, en el embarazo, de forma vertical, hepatitis B, la C es muy rara. Hemos dicho que la C mayormente por transfusiones sanguíneas, relaciones sexuales. La D también puede ser por medio de la transmisión perinatal. ¿Quiénes van a darnos infecciones crónicas? La BCD a la cabeza. Las que nos van a dar o las que no nos dan infecciones crónicas es la A y la E. Y una enfermedad fulminante es rara en la hepatitis A, pero cuando hay también puede producir fallas hepáticas. La hepatitis B también es menor la posibilidad, pero entre las menores es la más frecuente. La hepatitis D y E también podrían ser, pero son menos frecuentes entre todas por la cantidad de casos o la incidencia de casos que tenemos de hepatitis D y de hepatitis E, ¿no? Mayormente son hepatitis A, hepatitis B las que vemos frecuentemente. La etiología de otros virus que también podrían dar problemas de una hepatitis viral es virus de herpes simple, citomegalovirus, Epstein-Barr, varicela zoster, rubiola, adenovirus, enterovirus, parvovirus. También pueden ser causas de hepatitis, pero como digo, son menos frecuentes que la hepatitis A, B y C. Otras causas de hepatitis aguda, que no necesariamente son virales, es la hepatitis autoinmune, NASH, que es la esteatohepatitis no alcohólica, la hepatitis alcohólica, ojo, hay una diferenciación entre una hepatopatía crónica alcohólica y una hepatitis alcohólica o una hepatopatía alcohólica. Una hepatopatía alcohólica es lo más general, donde vamos a diferenciar dos tipos de hepatitis, una hepatitis aguda, que es la hepatitis alcohólica, y una hepatitis crónica alcohólica que a su progresión va a producir la cirrosis. Hepatitis por fármacos, hepatitis tóxica por algunos venenos, etc. La hepatitis viral aguda, vamos a tener que ver el cuadro clínico y las manifestaciones clínicas en esos pacientes sintomáticos son muy similares para los diferentes tipos de virus. Para establecer la etiología es necesario recurrir a los estudios de marcadores inmunológicos para definir frente a qué tipo de infección viral estamos. El cuadro clínico, vamos a tener un cuadro clínico de forma anictérica y otro ictérica. En la anictérica es aquella forma de hepatitis que cursa sin ictericia. Esto frecuentemente en niños. Su pronóstico es similar a las formas ictéricas. Las formas ictéricas es la forma de presentación más clásica. Es posible distinguir 4 periodos. Un periodo de incubación, periodo prodrómico, periodo ictérico, periodo de convalescencia o remisión clínica. El periodo de incubación, vamos a ver que el intervalo de tiempos que transcurren desde la exposición hasta la aparición de los síntomas. El paciente debe estar incubando la enfermedad de acuerdo al tipo de virus que va a estar contagiando. El periodo prodrómico, que es la presencia de síntomas inespecíficos que aparecen de manera súbita, muchos de ellos con febrículas, cefaleas, astenia, mialgia, náuseas, vómitos. Algunos tienen el periodo ictérico mucho más florido, acompañado de una ictericia de inestabilidad variable dependiendo del paciente, de la edad y del tipo de virus. Hepatomegalia, cuando hay una inflamación muy aguda, esplenomegalia, que puede llegar entre estas un 14 y hasta un 3 a 4% en la esplenomegalia. Hay algunas manifestaciones extrahepáticas como rash cutáneo, artralgias, púrpuras,
glomerulonefritis, anemia, etcétera, inclusive Guillain-Barré, mononeuritis, pancreatitis aguda, de causa viral, claro, que pueden condicionar a producir algunas otras complicaciones más en los pacientes. Y en el periodo de convalecencia, básicamente es la mejoría gradual del paciente de forma clínica. Y esto se ve mucho más en hepatitis A, ¿no? Y en personas mayores de 14 años. De acuerdo a la edad, vamos a ver de que en personas mayores de 14 años, como hablamos, vamos a tener una forma ictérica y las no ictéricas mayormente en personas o en niños, ¿no? El cuadro clínico también podemos tener como forma colestásica, donde va a presentarse como un franco síndrome colestásico prolongado en muchos pacientes con prurito que puede ser muy intenso a causa de la hiperbilirubinemia, va a haber una ictericia marcada, coluria, macolia de varias semanas incluso o de algunos meses de duración. Este cuadro clínico es menos frecuente con un patrón colestásico. Lo que hablábamos en las prácticas, nuestros patrones en su gran mayoría es un patrón hepatocelular, ¿no? Un cuadro viral. Y un patrón colestásico que la causa más común es un cuadro de obstrucción de vías biliares, pero también podría haber una obstrucción a nivel de conductos biliares intrahepáticos causados por una inflamación muy severa a nivel hepatocelular y que va a condicionar a producir colestasis, ¿no? Una hepatitis fulminante que básicamente es una insuficiencia hepática aguda grave con una presencia de disfunción hepática severa. Uno de los marcadores más importantes para definir función hepática hablamos que es el TPINR, acompañada de encefalopatía en muchos casos y trastorno de la coagulación. Hemos visto que en las prácticas, cuando hemos hablado de encefalopatía hepática, en la clasificación había pues una clasificación tipo A, B y C, ¿no? En el tipo A están estos pacientes de forma aguda, problemas de hepatopatía aguda. En el tipo B, pacientes que tienen shunt, portocavas, portosistémicos. Y en el tipo C, que básicamente son pacientes cirróticos, ¿no? Entonces, pacientes con encefalopatía hepática, con una hepatitis aguda fulminante, vamos a ver una clasificación de acuerdo a la guía americana y europea, en una clasificación tipo A. Acá hablamos que el perfil de laboratorio, vamos a encontrar un patrón hepatocelular, TGO y TGP alta, predominio de TGP, bilirrubina, fosfatasa, puede haber un patrón colestásico también aumentado, función hepática, el TPINR a la cabeza, hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia también nos ayuda a definir función hepática siempre y cuando esté relacionado con el TPINR. Hipoglucemias, acidosis láctica, hiperamonemia, etc., ¿no? La evolución y el pronóstico es bueno en la mayoría de los casos. Los criterios de curación y la normalización de las aminotransferasas nos van a ayudar a definir evolución favorable. El riesgo de hepatitis fulminante es variable, pero en general es menos de 1% de todos los casos a nivel nacional, a nivel de los reportados. El riesgo de cronicidad también va a ser variable de acuerdo especialmente al tipo de virus frente al cual estamos. Una hepatitis A no va a dar problemas crónicos, pero sí una hepatitis B y C que son los más frecuentes, ¿no? La edad también. Paciente con una hepatitis B a temprana edad o de transmisión vertical, la posibilidad de que haga una hepatitis crónica es mayor la posibilidad, con riesgo de hepatocarcinomas en su gran mayoría. Pacientes adultos que han sido contagiados de hepatitis B o hepatitis C, la posibilidad de que lleguen a hacer una hepatitis crónica de acuerdo a la edad es menor. Y también de acuerdo a la posibilidad de hacer complicaciones como hepatocarcinoma,
también es menor, y el estado de inmunocompetencia, ¿no? Entonces, eso también va a definir las complicaciones o los riesgos que podamos tener en un paciente con hepatitis viral. Vamos a continuar. El tratamiento, no existe un tratamiento específico para ver lo que es hepatitis viral aguda. Eso depende de cada tipo viral. La hospitalización en estos casos es muy rara, excepto que haya complicaciones o que estemos frente a un paciente de una hepatitis fulminante. No se aconseja el aislamiento del paciente, la dieta equilibrada a 3.000 calorías por día, dieta balanceada, hidratos de carbono, proteínas, grasas. La abstinencia alcohólica es importante en personas mayores. Como profilaxis, medidas encaminadas a interrumpir la cadena de transmisión, medidas higiénicas, especialmente de hepatitis A. Recordemos que la transmisión es fecal oral. No compartir utensilios de aseo personal, especialmente en hepatitis B, C. Esterilización adecuada de instrumental médico, hepatitis B, C. El banco de sangre tiene que hacer un buen tamizaje para definir hepatitis B, C. La inmunoprofilaxis que podamos tener, puede haber una de forma pasiva con inmunoglobulinas y de forma activa mediante la vacunación. Hay vacunas para hepatitis A, para hepatitis B. Para los demás virus no se han visto vacunas por el momento, hepatitis C, hepatitis D, etc. Pero las más frecuentes son hepatitis A y B. Vamos a hablar de lo que es hepatitis A. La hepatitis A es un virus de la familia de los picornavirus, ARN, aproximadamente de 27 nanómetros, un genoma de 7.500 nucleótidos, serotipo único a nivel mundial, secreta por con las heces contaminadas, destruido por formalina, luz ultravioleta, inactivado por ebullición a más de 100 grados centígrados por 5 minutos o a calor seco a más de 160 grados por 60 minutos. Se desarrollan anticuerpos protectores en respuesta a la infección y confiere una inmunidad de por vida. Vamos a ver que el Perú tiene una alta prevalencia o Sudamérica en general de hepatitis A, igual que África, la parte de Asia. La prevalencia en el Perú puede llegar hasta un 92%, inclusive hay algunos artículos que en Huanta puede llegar hasta un 98%, en Amazonas a un 99.3%. Las características clínicas, hablamos de que va a haber un grupo con ictericia y especialmente en personas mayores de 14 años, que puede llegar hasta un 70-80% de que puedan hacer ictericia estos pacientes. Las formas clínicas poco comunes son hepatitis fulminantes, hepatitis colestásicas. Periodo de incubación puede ser variado, puede llegar hasta un promedio de 4 semanas, de 10 a 50 días como máximo. Una fase prodrómica de 2 a 7 días, fase ictérica de 1 a 3 semanas. Es más prolongada en forma cuando presenta colestasis también en los pacientes. No evolucionan a la cronicidad, aunque pueden observarse cursos bifásicos, recidivantes o prolongarse hasta incluso de 12 a 15 meses. Entonces, lo que sí vamos a ver son anticuerpos de hepatitis A y IgM, especialmente a partir de 4 a 6 meses. PCR para hepatitis A presentes, IgG a las 8 semanas posteriores a la remisión de la clínica. Y acá vemos un gráfico que el TGP es el que se eleva mucho más aún. Y empezamos a tener los
anticuerpos IgM, ¿no es cierto? Y empieza a disminuir. Y puede estar presente, pero hasta más o menos 6 meses, ¿no? En muchos casos puede haber ictericia sintomática en estos pacientes, especialmente en personas mayores de 14 años. Las vacunas que están recomendadas, vamos a ver de que son vacunas de 3 dosis, 0,612, 0,618, dependiendo del tipo de vacuna que se tiene. Y van a dar pues inmunidad permanente. En el virus de la hepatitis B es un virus mucho más frecuente, más común, y a veces nos confunde un poquito los diferentes marcadores que tiene este virus. Es un virus ADN parcialmente bicatenario, envuelto de la familia de Epanaviridae. Va a haber distintos tipos de antígenos de comportamiento similar, no cultivable. La estructura del virus puede ser un virus filamentoso o en espiral. Vamos a encontrar de que aquí están los componentes proteicos del cobre, de membrana, el ADN y el antígeno de superficie, ¿no? Bueno, acá igual vamos a ver la composición del virus. Aquí hablábamos, algunos pueden estar de forma espiral, otros de forma filamentosa, pero al fin forma el virus y va a tener pues diferentes capas de las proteínas del cobre, de membrana, los antígenos de superficie que nos van a ayudar a diferenciar. Incluso va a tener 4 porciones, las porciones S, prese 1, prese 2, el gen S, la región P y la región C, ¿no? Y una región X que nos va a definir básicamente la transcripción a nivel viral. La distribución geográfica en la parte del Perú es alta, puede llegar hasta más de un 8% de prevalencia de hepatitis B con antígeno de superficie. La distribución de hepatitis B y delta en el Perú, vamos a ver que en el Perú, que en el Cusco, mejor dicho, para el lado de la convención es alta la endemicidad, con antígeno de superficie más de un 8%. Y también acompañado de una hepatitis delta, ¿no? Los modos de transmisión para enterar: hemodonaciones, hemodiálisis, especialmente en personal sanitario, drogadicción, por vía sexual, por vía vertical. Otros modos de transmisión fecal oral no se ha visto, por vectores tampoco, no se ha definido este tipo de transmisión. En la fisiopatología, a mayor lesión asociada a la inmunidad, vamos a ver que va a producir mayor sintomatología, son menos citopáticos. En la patogenia vamos a ver que hay un ingreso del virus de hepatitis B hacia el hepatocito y una replicación que va a estar relacionado a su ADN del hepatocito y la replicación viral, ¿no? Y va a haber pues una inflamación, una colonización, especialmente en los hepatocitos, que van a condicionar a mayor replicación. Acá no sé qué pasó en la parte de la replicación. El cuadro clínico va a haber una presentación similar a la de la hepatitis A cuando es un problema agudo. Puede tener compromisos articulares y a nivel de la piel también.
pero en la parte de la cronicidad puede llegar a ser una cirrosis hepática y como complicaciones de una hepatitis B, el hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular. Las manifestaciones inusuales de hepatitis B, vamos a ver de que va a haber alteraciones hematológicas con pancitopenia, trombocitopenia, anemia plástica, enfermedad por complejos inmunes, vasculitis, arteritis nodosa, glomerulonefritis, membranosa o membranoproliferativa, neurológica, Guillain-Barré a la cabeza, polineuritis en pacientes con hepatitis B, pero son asintomáticas y anictéricas hasta un 70% en pacientes con infección hepatitis B, y un 30% puede tener una especie de colestasis, puede llegar a ser una hepatitis fulminante hasta un 0.5%, y con síntomas extrahepáticos hasta como artralgia, artritis, hasta un 30% que hablamos, ¿no? En sus periodos de incubación vamos a ver de que el promedio puede llegar de 60 a 90 días incluso, en promedio, con un rango de hasta 45 a 180 días en la parte de la incubación. Periodo prodrómico de 4 a 5 días, periodo de ictericia, inclusive puede llegar hasta años o más de 5 años, hasta un 50% de los pacientes. Y el periodo de convalecencia, posteriormente a esto, y recuerda de que una hepatitis fulminante o una hepatitis B puede llegar de 0 a 5 a 1% de todos los casos. Vamos a ver acá, en la evolución de hepatitis B, una hepatitis B aguda puede llegar a ser fulminante de 0,5 a 1%. En algunos casos reporta, especialmente en otros continentes, hasta un 5%. Y cuando llega a ser fulminante puede ser mortal. Si hay una infección persistente, puede llegar a ser una infección, un problema crónico, una hepatitis crónica o una hepatitis como portador, ¿no? Y estos pacientes pueden llegar a la larga, en mayor tiempo, a ser pues una cirrosis hepática o hepatocarcinomas. O puede llegar a tener una inmunidad, mal llamada inmunidad, que también son llamados actualmente como portadores asintomáticos. Antiguamente se pensaba de que la hepatitis B en su infección nos daban cuadros de inmunidad. En la actualidad ya no es así. Vamos a ver los marcadores que van a estar más abajo, donde inicialmente se pensaba de que el paciente tenía hepatitis B, hacía cuadros fulminantes en menor porcentaje, con alto riesgo de mortalidad, hacía un proceso infeccioso o una infección crónica, donde está como portador o como paciente con una hepatitis a evolución crónica, ¿no? Que a la larga los dos procesos llegaban a ser cirrosis. Y se pensaba de que nos daba un grado de inmunidad, que en la actualidad no es tanto así. ¿En dónde se ha visto esto de que en los pacientes con cáncer, con anticore total, con IgG y IgM negativos, antígeno de superficie negativo, antígeno E negativo, aparentemente ha negativizado todo y nos daría un grado de inmunidad con presencia de antiantígeno de superficie inclusive, que ya estaba curado el paciente. Pero se ha empezado a dar quimioterapias, inmunosupresores en los pacientes con cáncer y se han activado la hepatitis B. Y ahí se ha visto de que también son portadores los pacientes que aparentemente o tienen algún grado de inmunidad. Vamos a ver de que en la evolución, en los años y en los meses, el paciente puede presentar ictericia,
puede ser sintomático, acompañado de un antígeno E positivo, presencia de ADN por PCR y antígeno de superficie, ¿no? Y vemos nuevamente de que el TGP está alto, se eleva un cuadro viral, una hepatitis B. Entonces vamos a ver de que cada uno de estas nos van a indicar algún proceso a nivel de la evolución de la hepatitis B. El antígeno de superficie nos indica actividad y el antígeno E nos ayuda o nos indica replicación. Después de la presencia del antígeno de superficie nos va a ayudarnos a dar un grado de protección o la presencia del antiantígeno de superficie, que en la actualidad, como hablamos, esto nos va a proteger en cierta forma en los pacientes que no tenemos ningún componente de inmunosupresión, posiblemente para toda la vida, pero si nosotros tenemos componentes de inmunosupresión, este antígeno de superficie que aparece este antiantígeno de superficie que aparece por este antígeno de superficie, por la infección viral de hepatitis B, no nos protege cuando tenemos inmunosupresión. Ya también se activa nuevamente y puede dar cuadros de reactivación viral, ¿no? De hepatitis B. Los significados de cada marcador, hablábamos antígeno de superficie, infección o actividad. Entonces estamos viendo de que cuando hay la presencia de antígeno de superficie, ese virus está activo. El anticore total con IgM o IgG nos indica exposición de que nos hemos expuesto al virus. El antígeno de superficie o el antígeno de superficie nos ayuda a definir resolución o algún grado de inmunidad, que no necesariamente, si depende del antígeno de superficie, nos indica de que estamos curados. El antígeno M nos define replicación viral. Y solamente en pacientes infectados con cepas salvajes de hepatitis B. El antígeno M del anticore nos indica infección aguda. El IgM y el IgG nos ayuda nos indica infección crónica. Entonces, la profilaxis, vamos a ver de que vamos a tener vacunas, tenemos que tener los cuidados generales, no exponernos a pacientes que tengan hepatitis B y que tengan lesiones abiertas con sangrado, control de donaciones de sangre, hacer un buen tamizaje en los centros de hemoderivados y de órganos para descartar que el paciente donador no tenga hepatitis B. Usos de material tiene que ser desechable de preferencia. Los métodos de barrera hay que tratar de cuidar. Inmunización pasiva. Las vacunas que son aprobadas desde el 82 o desde 1982, vamos a ver de que va a haber vacunas recombinantes de 3 dosis, esquemas de 0,1 a 2 meses. No hay tiempo máximo entre dosis. No es necesario reiniciar la vacunación si se han olvidado alguna de las dosis. Se puede continuar con la vacunación. Y esto sí es importante, que con una sola dosis podemos tener hasta una posibilidad de protección del 50%, ¿no? Con 2 dosis puede llegar hasta un 75% y con 3 dosis pueden tener una protección hasta un 96%. Esta protección puede disminuir en pacientes ancianos, en enfermedades crónicas, inmunosuprimidos, pacientes con VIH, enfermedades renal crónicas, cirrosis, diabetes, obesos, fumadores. De rutina, la vacunación se hace en la infancia.
En algún tiempo se ha hecho las vacunaciones o de forma inicial desde los 11 hasta los 18 años. Por encima de los 18 años, con alto riesgo de personas, se puede hacer las vacunaciones, especialmente en trabajadores de salud, pacientes que son usuarios de hemodiálisis, hay que hacer la vacunación, múltiples parejas sexuales, internos en cárceles, en correccionales, trabajadoras sexuales o trabajadores. Se tiene que hacer un test prevacunación, si es costo efectivo. Otro test de vacunación de 1 a 3 meses después de la última dosis. Hay que ver cómo están el grado de protección para realizar estos test pre y post vacunación. Los esquemas de vacunación depende frente a qué paciente estamos y frente a cuál es nuestro objetivo. En adultos puede haber una protección estándar que en general es niños y adultos. Se da en el mes 0, después al mes y a los 6 meses, ¿no? Igual forma en los niños. La protección rápida puede ser de 0, 1 y 2, tanto en adultos y niños, y una protección acelerada de 0, 7 y 21 días. Y en inmunodeprimidos se puede dar hasta 4 dosis, 0, 1, 2 y 6 meses. Y los refuerzos se pueden dar a los 6 meses, dependiendo frente a qué paciente estamos, y haciendo estos test post vacunación para ver si nuestra carga de antígenos de superficie es adecuada para la protección. El virus de hepatitis C, que es otro virus también frecuente, tiene 6 genotipos asociados a transfusiones de sangre o usuarios de drogas endovenosas, mayor riesgo de cronicidad. En su parte estructural, bueno, no apareció el gráfico, pero es similar al de la hepatitis B, hepatitis A. Tiene una membrana, tiene proteínas capsulares. Acá vamos a ver que el cuadro clínico, paciente con hepatitis C, puede llegar a tener un cuadro fulminante, menos de un 1%, con alta mortalidad y con alto riesgo de producir un hepatocarcinoma como complicaciones. De un 20 a 40% se puede erradicar, de un 60-80% puede persistir infección, inclusive con valores normales de aminotransferasas. A ver, un ratito, y hasta un 20% puede llegar a producir una hepatitis crónica y cirrosis. Cuando hay una persistencia de la infección, entre 20 y 80 años puede llegar a producir cirrosis si los marcadores hepáticos no están normales, con una alta posibilidad de producir hepatocarcinomas hacia un 4% de todos los pacientes que tienen hepatitis C. Periodo de incubación en promedio de 6 a 7 semanas, en rango desde 2 a 26 semanas inclusive. Periodos prodrómicos de 2 a 5 días, periodos de estado de ictericia. En general son leves y menos del 20% de todos los pacientes, y posteriormente un periodo de convalescencia o de mejoría, ¿no? Hepatitis fulminante es muy rara en pacientes con hepatitis C. Entonces, ¿por qué los pacientes llegan a la cronicidad? Porque el virus tiene frecuentes errores en su replicación y esto condiciona mayor inflamación hepática, mayor fibrosis, mayor cronicidad.
va a haber mutantes frecuentes. La respuesta inmune resulta muy ineficaz frente a los mutantes y los virus se asocian a células que inhiben la apoptosis, reacción inmunopatológica a nivel del hepatocito. El diagnóstico, nuevamente vemos de que los marcadores del perfil hepático, el TGP está alto, va a haber presencia del virus del ARN de hepatitis C por PCR y posteriormente encontramos los antígenos de hepatitis B. Muy pocos pacientes hacen ictericia y son sintomáticos. El virus de hepatitis D está muy relacionado, o hepatitis delta está muy relacionado a hepatitis B. Es un virus ARN. En su distribución geográfica a nivel de Perú, hay una alta posibilidad, especialmente en la selva peruana. Es alta la prevalencia. Hay mucha coinfección con virus hepatitis B, hepatitis D o hepatitis D en un paciente con hepatitis B ya instaurado. Sus características clínicas de coinfección, enfermedad aguda severa, pero hay un bajo riesgo de infección crónica cuando es una coinfección de hepatitis B y D. Y puede haber una superinfección usualmente cuando desarrolla infecciones crónicas con alto riesgo de enfermedad hepática crónica severa cuando el paciente tiene hepatitis B y se coinfecta con hepatitis C posteriormente. Y hace superinfecciones. Vamos a ver la presencia de el IgG antihepatitis D, que nos va a indicar cuadros agudos, acompañado del antígeno de superficie de actividad hepatitis B. Y en un cuadro de superinfección vamos a ver que el antígeno de superficie va a ser permanente y los cuadros son mucho más severos. Y las curvas de TGP inclusive son mucho más altas que un cuadro de coinfección a la vez de hepatitis B y hepatitis D o delta. El virus de hepatitis E, estamos viendo su distribución geográfica. En Sudamérica es un poco infrecuente, o es infrecuente, especialmente en África, en Asia, en Centroamérica. Es un virus citopático, síntomas parecidos a los de la hepatitis A, alto riesgo de muerte de mujeres embarazadas especialmente. En otra población no se ha visto mucho ese problema. Periodo de incubación 40 días, rango de 15 a 60 días, mortalidad puede llegar hasta un 25% en gestantes. La severidad de la enfermedad se incrementan con la edad. Las secuelas crónicas son reportes muy aislados, no está muy definido. La TGP a la cabeza también. Esto mayormente se encuentra el virus en las heces, el IgM con anticuerpo de hepatitis E va a estar presente durante toda la evolución hasta la semana 13 aproximadamente. El virus de la hepatitis G es un virus ARN de polaridad positiva, familia Flavidae, frecuente coinfección con hepatitis C, hepatitis D, B, que son coinfectantes. La prevalencia, especialmente en donantes, drogadictos, que puede llegar hasta un 10%, en pacientes que vienen de África o africanos, que puede llegar hasta un 20%. La transmisión es parenteral, diagnóstico de detección de ARN viral o anticuerpos específicos. No hay vacunas para este tipo de virus. La interpretación serológica, para terminar en la parte viral, vamos a ver de que cuando hay una infección aguda en hepatitis A, vamos a ver que el paciente va a encontrarse antígenos de hepatitis A, IgM positivo, PCR para hepatitis A. En el virus de la hepatitis B vamos a encontrar anticore total
IgM positivo hasta los 6 meses. Podemos encontrar y definir que es una infección aguda. El antígeno de superficie presente. El antiantígeno de superficie ya puede estar presentando en este periodo el paciente. La presencia de PCR, de hepatitis B positiva. El antígeno para hepatitis C positivo, el ARN por PCR, también hepatitis C, que son los cuadros más agudos o más frecuentes. Una infección pasada, vamos a ver un IgG positivo de hepatitis A para pensar de que la infección ya es pasada o está en proceso de recuperación. En cuadro de hepatitis B, para definir que es una infección pasada, vamos a ver de qué tiene un anticore total IgG positivo y un antiantígeno en superficie positivo, con todos los demás marcadores negativos. Y cuando llega a la cronicidad, vamos a encontrar un anticore total IgG positivo, antígeno de superficie positivo persistente, un antiantígeno de superficie posible, inclusive, bueno, acá nos ha puesto un antígeno E que nos indica replicación viral, ¿no? De igual forma, la presencia de un anticuerpos de hepatitis C positivo y la persistencia de PCR de hepatitis C positivo. Entonces, eso nos indica una infección crónica. Y las demás combinaciones de hepatitis D que están acá presentes, ¿no? Entonces, lo más importante en nuestro medio es hepatitis A, hepatitis B. Hepatitis C es un poco infrecuente, pero también tenemos, y las demás hepatitis no contamos en nuestro medio en la actualidad. Entonces, eso relacionado a lo que es hepatitis viral. Ahí nos olvidamos de la vacuna. Una vacuna de hepatitis A, vamos a encontrar antígenos de hepatitis A, IgG positivo. En una vacuna de hepatitis B lo que encontramos es el antiantígeno de superficie, más no el anticore total. Anticore total negativo, pero presencia de antiantígeno de superficie, que es diferente a esta infección pasada. La infección pasada sí tenemos antiantígeno de superficie y el anticore total IgG positivo, que en este caso no deberíamos de tener cuando el paciente ha sido vacunado. Pregunta de examen, no solamente examen de curso, sino también examen de residencia y del ENAM. ¿Qué es lo que nos indica un antígeno de superficie positivo y un anticore total IgG positivo? ¿De que ha sido vacunado o ha tenido una infección? Ha tenido una infección, que en la actualidad se puede definir todavía de quién está como portador asintomático. Cuando es un anticore total positivo, como en este caso, IgG positivo, ¿no? Pero si tiene un anticore total negativo y un antígeno de superficie positivo, es porque ha sido vacunado el paciente. ¿Alguna pregunta, chicos, en relación a hepatitis viral y hepatitis aguda? ¿Están durmiendo? ¿Están ahí? No están. Creo que no están, ¿eh? No, sí, doctor, sí estamos. Solamente Adrián está ahí. Los demás no están. Están durmiendo. ¿Tienen examen? El sábado, doctor. ¿Qué examen tienen? Sí, estamos en nefro, doctor. No, pero nefro es fácil. ¿Con quién? ¿Con el doctor Nieto? Sí. ¿Con el doctor Nieto hacen ustedes nefro? Sí, doctor, con el doctor Nieto. No, es fácil, nefro. Y gastro es más importante, así le dice.
Doctor, ya Ya. es más importante que Netflix. Ya, ¿alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? ¿O en trabalenguas hemos hablado? El problema es en este momento lo que es hepatitis B. Hepatitis B nos confunde un poco. En hepatitis A es más fácil, ¿no? Un antígeno de hepatitis A positivo IgM es porque el paciente está teniendo hepatitis A aguda. Cuando sale el anticuerpo de hepatitis A IgG positivo es porque ya es crónica, ya está ya pasando su cuadro agudo. Pero el problema de hepatitis B es este. Cuando hay una infección aguda, es un anticuerpo total IgM más antígeno de superficie que nos indica actividad y la presencia del ADN por PCR de hepatitis B, ¿no? Inclusive el antígeno E que nos indica replicación. Pero la presencia de estos marcadores, el antígeno de superficie, vuelvo a repetir, presente más el antígeno o el anticuerpo total IgG positivo, nos indica de que el paciente ha hecho algún grado de inmunidad, pero más no curación. No es de que sea curado el paciente, pero sí tiene algún grado de inmunidad por la exposición que ha tenido por hepatitis B, que es diferente en la vacunación. En la vacunación tiene protección o inmunidad, pero no ha sido infectado, porque tiene el anticuerpo total negativo. Y lo demás de hepatitis B, C o C, D es más fácil, ¿no? Los anticuerpos de hepatitis C positivo nos indica que es infección aguda o infección crónica de acuerdo a la evolución que estamos teniendo frente al paciente. Y si es negativa, quiere decir de que ya se ha autolimitado este cuadro de hepatitis C. De igual forma en lo que es hepatitis D, hepatitis E, ¿ya? Entonces hepatitis B es donde nos confundimos un poquito más. ¿Alguna pregunta, chicos, para ver lo que es hepatitis crónica? Hepatitis crónica, que es un conjunto de trastornos hepáticos de etiología y gravedad diversa, que va a provocar inflamación y necrosis hepática permanente, acompañado de fibrosis. Y cuando es un cuadro viral, es más allá de 6 meses, para indicar que estamos frente a un paciente con una hepatitis crónica. La clínica no es suficiente para diferenciar los distintos tipos histológicos. De ahí que es necesaria la biopsia en algunos casos para definir frente a qué paciente estamos. En la actualidad, en vez de biopsia, lo que se está estilando hacer es un FibroScan, ¿no? Para ver el grado de fibrosis a nivel hepático y la evolución a la cronicidad. La etiología, puede haber una etiología viral, hepatitis B, C, D, problemas autoinmunes, hepatitis autoinmunes, cirrosis biliar primaria o colangitis esclerosante primaria. Como etiología es el alcohol, drogas, problemas metabólicos. En los problemas metabólicos, la esteatohepatitis alcohólica, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, o deficiencia de alfa-1 antitripsinas, estos dos últimos en pacientes pediátricos, en su gran mayoría, enfermedades infiltrativas, sarcoidosis, hepatitis crónica criptogénica, etc. Su historia natural, una hepatitis crónica que va a llegar a ser una cirrosis y a la larga puede en los años producir un hepatocarcinoma.
En sus características clínicas, en su gran mayoría son asintomáticos durante varios años. Y el diagnóstico puede ser descubierto por un examen de rutina que el paciente ha ido a hacerse tomar. Y esto se ha visto de que de cada 3 casos, 2 casos han sido diagnosticados de esta manera por ser asintomáticos y simplemente fueron pues a hacer sus diagnósticos de rutina, ¿no? En la sintomatología, en el estado general, puede tener el paciente astenia, hiporexia, sensación nauseosa, dolor abdominal en algunos casos, ictericia como complicaciones, coluria, prurito, baja de peso. Esto es muy frecuente en hepatitis crónica autoinmune. Cuando hay una sospecha diagnóstica, desde el punto de vista clínico, se debe sospechar la presencia de una hepatitis crónica en las siguientes circunstancias: de hiperbilirubinemia conjugada desde la infancia, historia familiar de enfermedades hepáticas, recaída de una hepatitis aguda, persistencia de un cuadro de hepatitis aguda mayor a 6 meses, antecedentes de hepatitis aguda por hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, drogas, transfusiones, patologías autoinmunes. Ahora tenemos en el hospital una paciente posembarazada, que estaba embarazada, que se le hizo un legrado, hacen 2 oportunidades por AMEU, se le ha puesto sedación, se le ha hecho el AMEU con anestesia, y al parecer las drogas, bueno, aparte de hecho su cuadro de endometritis, tanto las drogas de la sedación muy leve y proveniente de Quillabamba. Paciente de Quillabamba, pensar a la cabeza, hepatitis B. Entonces, al parecer, ha hecho una reactivación de la hepatitis B secundaria a una ingesta de medicamentos, ¿no? ¿Es frecuente? Sí, es frecuente. En pacientes que tienen hepatitis B, se les sobredosifica algunos medicamentos o se utiliza algunos medicamentos hepatotóxicos y se activa el hepatitis B. Cuando hay una sospecha diagnóstica, cuando hay alteraciones como la elevación de las transaminasas, generalmente no mayor de 10 veces el valor normal en un paciente aparentemente sano. Hiperbilirubinemia generalmente es apremio conjugada, una fosfatasa alcalina, gamma-glutamina transpeptidas elevadas, con un patrón colestático leve. La albuminemia puede haber valores normales al inicio y después hay una alteración a nivel de la síntesis hepática donde disminuye esta con una inversión albuminoglobulina que hablábamos en la práctica, que nos van a ayudar a diferenciar esta hipoalbuminemia que no sea por desnutrición. El hemograma puede mostrar pancitopenia, anemia, leucopenia y trombocitopenia de forma aislada a causa de la esplenomegalia. Que la esplenomegalia lo que condiciona es un secuestro plaquetario y por ende una plaquetopenia o trombocitopenia. La clasificación anatomopatológica: una hepatitis crónica persistente o portal, crónica lobuliana, crónica activa o periportal. Acá vemos cada una de las características: la portal, la lobuliana y la periportal, donde hay alteraciones en su estructura. Una hepatitis crónica persistente o portal, va a haber un infiltrado en los espacios portal, va a haber escasa fibrosis periportal y la membrana o placa limitante está intacta.
Suele ser asintomática con escasa elevación de las transaminasas y su evolución de forma es mucho más grave. Una hepatitis lobular a los hallazgos presenta una hepatitis crónica persistente. Se añaden focos de necrosis e inflamación en el lóbulo hepático. El cuadro clínico es similar a la clínica presentada en las hepatitis crónicas persistentes. Habitualmente no evoluciona muy fácilmente a la cirrosis. Una periportal, una hepatitis crónica activa, hay una inflamación portal, periportal y lobular con infiltrado monocítico. Va a haber necrosis hepática y fibrosis con destrucción de los hepatocitos. Va a aumentar la fibrosis, va a aumentar el tejido conectivo. Se van a extenderse hacia los lobulillos. Y el pronóstico pues es no adecuado o el pronóstico es malo. Muchos de los pacientes en procesos iniciales son asintomáticos y pueden evolucionar a la cirrosis, pero frecuentemente evolucionan y dependen de la etiología de la enfermedad. Diagnóstico, la biopsia hepática es muy importante. En la actualidad se hace cuando hay una evolución hacia un problema crónico que no lleva a la cirrosis, se puede hacer una biopsia hepática para ver frente a qué paciente estamos, ¿no? Si es una infiltración periportal, portal, microlobular, etc. O el diagnóstico también se puede hacer por FibroScan, pero esto lo que nos va a ayudarnos a definir es por medio de la elastografía, nos va a ayudar a definir la fibrosis hepática, más no la estructura misma del hepatocito o del sistema porta. La hepatitis crónica por hepatitis B va a condicionar a producir una forma crónica y mientras más temprana es la infección en una persona, la posibilidad de hacer problemas crónicos es mucho más alto. Así ocurre en el recién nacido o en niños lactantes, la evolución a la cronicidad puede llegar hasta un 90%. Y en personas adultas llega hasta un 5%. En la clínica, ojo, es diferente. En este caso, la evolución hacia una hepatitis crónica o una hepatopatía crónica, como la cirrosis, que puede llegar hasta un 5% o un 90% si es en población pediátrica, que decir que este paciente o los pacientes que no llegan a ser problemas crónicos de hepatopatía crónica, de que no tengan enfermedad, no, siguen teniendo, están como portadores asintomáticos y muchas veces se quedan en ese estado y ya no evolucionan a producir cirrosis, ¿no? Pero en cualquier momento se puede activar ese virus. No es de que hayan sido curados. Muchos de los pacientes son asintomáticos, algunos tienen astenia, ictericia intermitente, manifestaciones hepáticas, son más frecuentes que las de la hepatitis B aguda. Y en el diagnóstico vamos a ver, en lo que hablábamos, la persistencia del antígeno en superficie por más de 6 meses, acompañado del anticore total IgG positivo, nos indican cronicidad de hepatitis B, ¿no? Una elevación moderada de las transaminasas, especialmente la TGP. La fosfatasa alcalina suele ser normal, ya hay elevación discreta de la bilirrubina. A diferencia de la hepatitis autoinmune, no hay hipergamaglobulinemia ni autoanticuerpos circulantes. En la hepatitis autoinmune sí tenemos hipergamaglobulinemia. Acá vamos a ver una hepatitis B crónica. Los diagnósticos en una fase replicativa, vamos a ver que va a haber un antígeno de superficie positivo y un antígeno E positivo, acompañado de el anticore total IgG positivo y los demás negativos. Pero cuando estamos en la fase no replicativa,
pero sí activa, o sea, sí hay actividad viral. Vamos a ver de qué. El antígeno de superficie que nos indica actividad es positiva. El antígeno E que nos indica replicación es negativo. Y el anticore total IgG es positivo, acompañado del antiantígeno E positivo que nos indica que no hay replicación viral. El tratamiento está indicado en pacientes con infección crónica. En infección aguda de hepatitis B no se ha definido tratamiento médico. El interferón pegilado, que su duración es de 52 semanas, va a producir una seroconversión hasta un 40%, sobre todo si las transaminasas elevadas y carga viral baja. Entecavir y tenofovir, que son retrovirales que también sean para tratamiento de hepatitis B, pero estos medicamentos son de forma indefinida. El interferón pegilado sí son 52 semanas. En las manifestaciones crónicas, el 80% de pacientes de hepatitis aguda se evolucionan a la cronicidad, que siempre el curso de la infección de hepatitis C es asintomático, aunque se ha referido a algunas sintomatologías como astenia, dolor, hipocondrio derecho, manifestaciones extrahepáticas en pacientes portadores o infectados con hepatitis C. Las manifestaciones extrahepáticas, crioglobulinemia mixta, esencial, glomerulonefritis asociada a la crioglobulinemia, vasculitis también asociada a la crioglobulinemia, que puede haber una vasculitis cutánea necrotizante, inclusive en pacientes con hepatitis C. Evolución clínica, el 80% de los pacientes manifiestan un curso estable, se va a desarrollarse fibrosis, va a fluctuar de pacientes a pacientes, habiéndose descrito diversos patrones evolutivos, que esto puede tardar aproximadamente entre 20 a 30 años, o en menos años, si muestra un hígado cirrótico inclusive, si hay una evolución mucho mayor o hay una comorbilidad con otro cuadro de hepatitis B, alcohólicos, obesidad, problemas metabólicos pueden evolucionar de forma mucho más acelerada. Aproximadamente 1 de cada 5 pacientes evolucionan a hepatocarcinoma en pacientes con hepatitis C. Se ha visto algunos factores que van a implicar mayor posibilidad de curso grave hacia hepatocarcinoma, especialmente en pacientes que tienen consumo excesivo de alcohol, con infección con otros virus que hablábamos, mayor edad, la existencia de inmunodeficiencia o del genotipo 1B, que es muy frecuente para hepatocarcinoma en hepatitis C. La presencia de ARN viral en suero con relación a la cadena polimerasa nos va a ayudarnos a definir el diagnóstico. Es importante la biopsia hepática con fines pronósticos, más no diagnósticos, pero eso está cambiando con el FibroScan. Por eso nos va a ayudarnos a definir inclusive hasta el manejo que se tiene que dar. El tratamiento del interferón pegilado más ribavirina. Hay algunas terapias libres de interferón, como es el sofosbuvir más peritaprevir, sofosbuvir, cimeprevir, que son terapias que están causando revolución, podríamos decir, porque son terapias con dosis fijas, no son dosis indeterminadas, definidas como el tenofovir y el entecavir en pacientes con hepatitis C, o mejor dicho, con hepatitis B. El objetivo del tratamiento es conseguir la respuesta virológica sostenida en estos pacientes, que se define con la ausencia de la presencia del ARN del virus de hepatitis C en suero
y la normalización de las transaminasas hasta en 6 meses después de haber finalizado el tratamiento. En ese momento podemos definir que estamos frente a un paciente con una respuesta virológica sostenida. Hepatitis crónica por el virus Delta es similar a la clínica que la hepatitis B. Hay mucha coinfección, hepatitis B, hepatitis D. Se asocia al uso de drogas endovenosas. Hemos hablado de esto en hepatitis viral aguda. Historia natural, por la obligada relación de hepatitis B, hepatitis D. La historia natural depende del curso clínico de la hepatitis B. Va a haber dos tipos de infección coprimaria que hablamos y superinfección, que eso ya lo hemos visto en el cuadro de hepatitis A. La hepatitis D es una causa muy rara de hepatitis crónica. La única opción terapéutica es el interferón alfa. Los análogos de nucleótidos actualmente no hay un manejo adecuado de ese tipo de drogas que pueda ayudar en hepatitis D, pero sí en hepatitis B como el entecavir y el tenofovir. En hepatitis autoinmune, que también es uno de los cuadros que nos van a dar hepatitis crónica. Es una hepatitis crónica de curso generalmente progresivo, con periodos fluctuantes de mayor o menor actividad. Su prevalencia es relativamente baja, afecta alrededor del 0.02% de toda la población. Su patogenia, la etiología de la hepatitis es desconocida. Al parecer hay factores ambientales, susceptibilidad genética, alteraciones que regulan el sistema inmunitario a nivel del paciente. La hipótesis más absoluta, más postulada, es la activación de agentes ambientales que va a desencadenar una cascada de los linfocitos T citotóxicos dirigidos contra antígenos hepáticos en el huésped genéticamente predispuestos. Y en la genética, esto ha sido pregunta de examen. La mayor prevalencia de los alelos de los complejos mayores de histocompatibilidad de clase 2, DR3, sobre todo en la de tipo 1, y la DR4 es más frecuente en adultos y puede asociarse a mayor incidencia de manifestaciones extrahepáticas. Y en cuanto al tipo 2, la asociación acostumbra a ser con los factores mayores con compatibilidad de RB1 y de QB1. Fue pregunta de examen hace 2 semestres. Características clínicas. La presentación clínica de hepatitis autoinmune es heterogénea y su curso clínico suele ser caracterizado por periodos fluctuantes de mayor o menor actividad. De acuerdo a estas formas clínicas, van a oscilar las formas hepáticas agudas o en algunos casos puede abortar a una hepatitis fulminante. La mayoría de los pacientes presentan sintomatología inespecífica, astenia, debilidad, disminución del rendimiento, artromialgias, dolor en hipocondrio derecho. Alrededor del 25% de los pacientes pueden presentar manifestaciones inclusive autoinmunes extrahepáticas, como cuáles tiroiditis autoinmune, síndrome de Sjögren, diabetes mellitus tipo 1. Lo que en su gran mayoría predomina es un patrón de citólisis, que es un aumento de las transaminasas sobre la colestasis. Una característica importante de hepatitis autoinmune es un aumento de la fracción de gamma-globulinas en electroforesis de proteínas, causado por la proliferación policlonal de linfocitos B. Y la hipergamaglobulinemia se produce en forma característica de dispersa de la IgG, mientras que el resto de inmunoglobulinas se manifiestan dentro de la normalidad. Los anticuerpos, vamos a ver de que hay anticuerpos, especialmente de hepatitis autoinmune, que son los anticuerpos antinucleares, los ANA, que están contra los antígenos de músculo liso,
los microsomas hepatorrenales, los antígenos citosólicos, hepáticos tipo 1, antígenos hepáticos solubles, etc. Y en los subtipos vamos a ver de que el tipo 1, en su serología vamos a encontrar ANA y asma positivo. Y en el tipo 2 en anticuerpos LKM y anticuerpos LC1, que son muy frecuentes. Y hay un grupo, o un tercer grupo, que está definido por la presencia de anticuerpos, los SLA. De acá vamos a ver la clasificación de acuerdo a la hepatitis autoinmune tipo 1, tipo 2, de acuerdo a la edad, la relación hombre-mujer, tipo 1 puede llegar de 4-1, 8-1 en tipo 2. Los niveles de IgG y IgA son altos en el tipo 1, los IgG, y pueden estar altas en el IgA en el tipo 2. Los anticuerpos, de acuerdo a la característica de tipo 1 tipo 2, pueden llegar a cirrosis hasta un 80% los de tipo 2. Un fracaso de tratamiento es muy infrecuente en el tipo 1, pero en tipo 2 sí es frecuente. Y el tratamiento a largo plazo vamos a ver de que es variable y hasta un 100% en el tipo 2. Es importante, sí es importante para diferenciar frente a qué paciente de hepatitis autoinmune estamos, si estamos frente a un paciente tipo 1, tipo 2 de hepatitis autoinmune. La biopsia hepática es muy importante para diferenciar y definir la gravedad de la enfermedad, para determinar la necesidad del tratamiento. Sin embargo, no existe un patrón específico o patognomónico de hepatitis autoinmune, el cual pueda indicarnos una hepatopatía crónica, ¿no? En el pronóstico vamos a ver que si hay un aumento de las transaminasas entre 5 a 10 veces respecto al valor normal y un aumento de la gamoglobulina superior al doble del límite superior de la normalidad, la mortalidad a los 10 años puede llegar a ser un 90% si no se realiza un tratamiento de forma adecuada. El diagnóstico, básicamente, la presencia de una histología compatible. El diagnóstico de hepatitis autoinmune se fundamenta con la conjugación de datos bioquímicos y clínicos característicos, la presencia de anticuerpos circulantes y el aumento de las gamaglobulinas. Y hay que tener presente que un 10% de los casos no hay anticuerpos circulantes en estos pacientes y la biopsia nos va a ayudarnos a diferenciar frente a qué paciente estamos. Puede haber un overlap de hepatitis autoinmune más cirrosis biliar primaria, sí, o una sobreposición que decimos nosotros. Los anticuerpos detectados no son específicos de la enfermedad en muchos casos. El tratamiento, no todos los casos de hepatitis autoinmunes son tributarios de tratamiento. Se considera enfermedad grave con necesidad de tratamiento cuando los valores del TGO están por 10 veces más por encima de su límite superior, o cuando los valores de TGO están 5 veces por encima del límite y además presencia de gamaglobulinas que se encuentran 2 veces por encima de su valor superior de la normalidad, ¿no? Acá vemos los criterios simplificados para el diagnóstico de hepatitis autoinmune, donde vamos a tener una serie de puntajes, una serie de criterios y un máximo de 2 puntos en relación a los anticuerpos. Más de 6 puntos hepatitis autoinmune probable y más de 7 puntos hepatitis autoinmune definida. El tratamiento de hepatitis autoinmune, vamos a ver de que hay un tratamiento básicamente con administración de prednisona a dosis altas de 50
miligramos por día. Inclusive la primera semana se puede dar hasta 60, 40, 30 y así bajar poco a poco. O una combinación de prednisona más azathioprina, comenzando con prednisona de 30 y azatioprina, dosis estándar de 50 en todas las semanas, y la de 30 de prednisona que se va bajando hasta 10 y su remisión, ¿no? Entonces, en hepatitis autoinmune hay que tomar en cuenta no solamente que podamos estar frente a un paciente con hepatitis autoinmune, sino también podemos tener una sobreposición con cirrosis biliar primaria, ¿no? Entonces, y eso, ¿cómo se define? Por biopsia hepática. ¿Qué más? No olvidarnos de que hay algunos marcadores de hepatitis crónica que en la actualidad, a la evolución de cirrosis, está viéndose un manejo adecuado con el FibroScan para definir por elastografía la fibrosis de la evolución de estos pacientes con hepatopatías crónicas. Hepatitis B, hepatitis C, en cuadros virales son los más frecuentes para desarrollar hepatitis crónica. Y lo otro, recordar de que la hepatitis B ya no se cura cuando estamos expuestos, si no tenemos una cierta inmunidad con la presencia del antiantígeno en superficie, pero no hay una curación definida, sino nos volvemos una suerte de portadores asintomáticos con protección inmunológica, ¿no? Entonces, eso sí hay que tomar en cuenta porque muchos de tus pacientes que tienen este estado, cuando tienen estados de inmunosupresión, se activa la hepatitis B y puede producir problemas crónicos. ¿Alguna pregunta, chicos, en lo que es hepatitis crónica, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis autoinmune? ¿Algo? ¿Están de sueño? ¿No están de sueño? ¿No han dormido en la noche? ¿Están estudiando como nunca? Ni siquiera para gastro han estudiado tanto como para nefro. Ya, chicos, ¿alguna pregunta para de una vez terminar la clase? Adriana, ¿te has dormido, creo? Doctor. Eres la única que... No, estoy bien despierta. A ver, prende tu cámara. Joaquín Francisco Mesa Delgado, No. ni siquiera ha estado despierto y está poniendo todo bien, doctora. ¿Sí? ¿Qué canta Adriana? ¿Qué va a cantar Adriana? Grupo 5, como... No, yo hago los coros. Ya, chicos. Ya, entonces, no hay preguntas, ¿no? Después no quiero que me estén diciendo, doctor, en el examen no hemos tocado, no he entendido bien. Todo bien, entonces. Todo claro. Como el agua. Pero como el agua del río Guatanay, creo.